Las urnas, protagonistas, en dos convocatorias electorales, una de ellas en pleno verano, en las que los ciudadanos redecoraron el mapa de España, aunque los pactos, no las listas más votadas, acabaron dándole el toque final. Una convocatoria de elecciones municipales y autonómicas en las que España se tiñó de azul, con un enorme número tanto de ayuntamientos como en comunidades autónomas, con gobiernos de coalición entre PP y Vox, fundamentalmente ha sido como fue la combinación ganadora. Y luego, sin embargo, menos de un mes después, la convocatoria de las generales, no digo que pareciera un país distinto, pero sí hubo una especie, yo creo que casi como de reacción a lo que se formó en esas elecciones del 28 de mayo. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Bueno, en el libro que ha escrito Tierra Firme lo explica, le dedica varias páginas, dice, lo repite varias veces la frase, dice, quería clarificar la situación, por eso se decidió. Claro, clarificar la situación es una frase general. ¿Cuál situación? ¿La suya, la de España? Claro, ha sido jugador de baloncesto, entonces los tiempos rápidos y los tiempos cortos los controla muchísimo y sabe dominar los tiempos y va por el triple. Hasta ha habido en 2023 una moción de censura de Vox en la que el PP se abstuvo y solo fue apoyada por un exdiputado de Ciudadanos. Sería menester no perder de vista, cuándo se jodió España. Al final, dos investiduras con sus respectivas rondas de negociaciones y mucha bronca. Señorías, ningún fin, ni siquiera la presidencia del gobierno justifica los medios. Por eso, por donde otros ya han pasado y parecen dispuestos a pasar, yo no. Permítame, señor candidato, que en primer lugar le pida que me explique cómo es eso de ganador de las elecciones. Lo de la lista más votada. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey. Otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón como presidente del Gobierno. Todo apunta a que la política española no se va a distender en 2024, a cuenta principalmente del proyecto de ley de amnistía, clave para la reelección de Pedro Sánchez, aunque costó pronunciarla. En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década. Perspectiva del año 2024. No sé cómo va a tener Pedro Sánchez mantener su gobierno con estos socios que tiene. El problema con el nacionalismo es que es incansable. Por otro lado, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, prevista en la Constitución ya con 5 años de retraso y con Bruselas de árbitro, va a seguir siendo un tema recurrente tras un año en el que la judicatura no ha dejado de ser protagonista, tanto como el término lawfare. Los jueces, antes de que se formalice la ley de amnistía, salen con las togas a hacerse una foto protestando por una amnistía que todavía nadie sabe ni si será ni cómo va a ser. En materia económica, con el monocultivo de la hostelería y el turismo, aún con ecos de la pandemia y con varios comodines de factura europea, España ha peleado envites globales como los elevados precios del combustible y, en general, la inflación, además de la mejora del empleo, de las pensiones o del salario mínimo. El desempleo juvenil y las dificultades para acceder a una vivienda siguen siendo cosas que nos tienen que hacer sentir profundamente abochornados. Los jóvenes se ven con unos salarios pequeños, no se independizan de sus padres. ¿Cómo van a poder con eso? Con empleos de salarios bajos, con precariedad laboral. Mucho por hacer, pero España ha logrado avanzar en memoria democrática y arrojar luz, por fin, sobre los abusos dentro de la Iglesia Católica. Mentiría si dijera que aquí nadie ha colaborado. Y mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria. En mi caso, puedo ser creyente y he estudiado en colegio religioso,
pero me siento profundamente herida por los abusos que han podido realizar miembros de la Iglesia Católica, y lo único que puedo pedir y de manera urgente es justicia y reparación para esas víctimas. Poder hablar de cosas incluso que no tengo por qué tener cerca. La ley trans. Es el camino hacia la igualdad, saber, tomar conciencia, ver cuál es el problema, ver cómo sucede, ver a quiénes le sucede, ver cómo se denuncia, ver cómo se puede denunciar, ver que hay caminos y ver que si llegas hasta el final, ganas. No a la pérdida de derechos y de libertades, no a las políticas de retroceso, de desigualdad, de confrontación territorial que caracterizaron los años de gobierno de la anterior administración, y dijo sí a la igualdad, a la libertad, a la justicia social y también al diálogo y a la concordia. Las diferencias, visibilizadas sin filtros en el Congreso de los Diputados, trasladadas a calles y plazas, sobre todo de Madrid, protestas alentadas desde las tribunas. ¡Prensa española! ¡Manipuladora! Es un guiñol, es un esperpento, es grotesco. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Con las banderas con el agujero y que rezaban el rosario a las puertas de la sede del PSOE, me recordaban una mezcla de Crónicas de un pueblo y El Día de la Bestia. Si el antisanchismo se conformara como una fuerza política, creo que atraería votos de prácticamente todo el espectro parlamentario. Y yo creo que eso es un enorme generador de polarización y un enorme generador de ruido. En 2023 el rey emérito ha ido y venido a España, mientras su nieta, la princesa Leonor, heredera a la jefatura del Estado, iniciaba su formación militar y juraba la Constitución nada más cumplir 18 años. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Una excusa también para fijarnos en esa generación Z que protagonizará el futuro de esta España que los adultos les están construyendo. Pero a mí me preocupa mucho la preparación cultural de las nuevas generaciones. Todo esto del... Tampoco es que el informe PISA sea palabra de Dios. No los entendemos ni cuando le vamos a evaluar. ¿Cómo quieres que te contesten? Porque les evalúas mal, porque les has preguntado mal, porque no les entiendes. Entendimiento y diálogo no están entre las palabras del año. Quién sabe, dentro de 12 meses. El rey ha centrado su discurso de Nochebuena en reivindicar la Constitución, el mejor ejemplo de la unión y la convivencia entre españoles, de cuyo cumplimiento, ha dicho, depende que haya democracia y que sea posible la convivencia. Por tanto, fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades sino imposición. No hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Destacó su papel para superar la división que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos. Don Felipe no ha mencionado el término amnistía, pero sí ha hecho énfasis en abogar por la convivencia y los valores en la que ésta se sustenta, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido precisamente la unidad de nuestro país, basada en nuestros valores democráticos y en la cohesión. En su papel de moderador y árbitro, Felipe VI ha recordado a todas las instituciones del Estado el deber de conducirse con la mayor responsabilidad y procurar siempre los intereses generales de todos los españoles con lealtad a la Constitución. Que le estén atribuidas. Dio la carrera presidencial contra el economista libertario Javier Milei, quien prometió cambios radicales. Entre los cambios propuestos se encuentran la eliminación de varios ministerios, como los de Educación y Salud, y la adopción del dólar estadounidense como nueva moneda de Argentina. Basta del modelo empobrecedor de la casta.
Ecuador se vio obligado a celebrar unas elecciones especiales difíciles este año, cuando el expresidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso en mayo de 2023. Lo hizo para evitar un juicio político por cargos de corrupción. 3 líderes políticos fueron asesinados en 2023, incluido el candidato presidencial anticorrupción Fernando Villavicencio. La creciente violencia relacionada con las drogas también se convirtió en una gran preocupación para los votantes el año pasado. Daniel Noboa fue elegido presidente de Ecuador el 15 de octubre y tomó posesión un mes después. Es la persona más joven del país en asumir el cargo tras ganar una elección popular. Tiene que haber cero tolerancia a la corrupción. Y en Colombia, una historia que fue noticia en todo el mundo. Fue la milagrosa supervivencia de 4 niños indígenas menores de 13 años. Todos sobrevivieron a un accidente aéreo en el Amazonas. El 1 de mayo, un pequeño avión que transportaba a los niños, su madre, el piloto y un líder indígena se estrelló en la selva. Al parecer, la madre sobrevivió inicialmente 4 días después del accidente. Luego envió a los niños a buscar ayuda. Vivieron en la jungla durante casi 40 días antes de ser encontrados por los rescatistas. Las historias de su arduo viaje, Wilson, el perro de rescate que ayudó a encontrarlos antes de perderse, y las habilidades de liderazgo y supervivencia mostradas por la niña mayor, Leslie, cautivaron al mundo. Y la madre naturaleza los devolvió. En 2023, El Salvador inauguró la prisión más grande de América. Fue construido para albergar a la creciente población carcelaria mientras el país toma medidas enérgicas contra el crimen. El presidente Nayib Bukele dice que la prisión es un centro de confinamiento del terrorismo y puede albergar hasta 40.000 presos. Este año, el gobierno dijo que había encerrado a 70.000 presuntos pandilleros. La audaz acción del presidente ha sido popular entre los ciudadanos que se habían acobardado por miedo a la violencia de las pandillas. Sin embargo, siguen surgiendo informes sobre violaciones de derechos humanos. Incluyen detenciones ilegales, abusos a detenidos y 153 muertes de encarcelados en el primer año del estado de emergencia del país. Acapulco fue completamente sorprendido cuando el huracán Otis tocó tierra en México en octubre. La devastadora tormenta aumentó repentina e inesperadamente hasta convertirse en un huracán de categoría 5 durante la noche, con vientos máximos sostenidos de 265 kilómetros por hora. El daño que causó fue catastrófico. Más de un mes después, la ciudad turística todavía está intentando recuperarse. Gran parte de la ciudad todavía carece de agua corriente. Algunos líderes empresariales dicen que la reconstrucción de la economía local podría extenderse hasta 2025, mientras que el número oficial de muertos por el huracán Otis es de 50. Las agencias de noticias locales dicen que la cifra real podría ser hasta 7 veces mayor. Ahora vayamos al Perú, donde mi colega Dan Collins tiene un reporte especial. Michelle, el dengue golpeó Perú con más fuerza que nunca. En 2023 se registró el mayor número de infecciones y muertes de la historia. En los primeros 7 meses del año, Perú registró casi 223.000 casos y 380 muertes. La enfermedad puede causar hemorragias internas y shock que pueden ser mortales si no se tratan a tiempo. El dengue es endémico en muchas partes del país y cada año el virus transmitido por el mosquito hace que la gente enferme con dolores corporales y fiebre. Pero tras el ciclón Yaku que azotó la costa norte del país a principios del año, el mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue se multiplicó aún más de lo habitual. El cambio climático, sumado a los efectos del fenómeno del Niño, podría provocar otro brote en 2024. Y no podemos hacer un cierre de fin de año sin mencionar a otros 2 nuevos presidentes en América Central y del Sur. Paraguay eligió al candidato conservador del Partido Colorado, Santiago Peña, lo que marcó una continuación del liderazgo del partido. Y en Guatemala, el líder anticorrupción Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales, pero el camino hacia su toma de posesión en enero ha sido accidentado, mientras el país enfrenta una crisis política.
Año clave en las urnas para América Latina, que vivirá 6 elecciones presidenciales. Y en ello México será fundamental. La nación norteamericana irá a unas polarizadas presidenciales el próximo 2 de junio. Toda la oposición, compuesta por el PAN, el PRI y el PRD, intentará de la mano de Xóchitl Gálvez frenar al oficialista Morena. Decían por todos lados, no hay oposición. Y hoy hay oposición. AMLO no podrá presentarse, pero su aliada Claudia Sheinbaum, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, recoge su popularidad. Vamos a ganar el 2024 y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. Muy importante será también la elección del próximo 4 de febrero en El Salvador, donde se prevé que Nayib Bukele arrase en votos, pero cuya reelección está envuelta en polémica por su inconstitucionalidad y por los brotes autoritarios que salpican al país en los últimos años. Estamos cambiando la imagen de El Salvador, pero falta mucho todavía. Falta mejorar más la salud, falta mejorar más la educación, falta generar más empleos, falta construir más infraestructura. Y todo eso lo vamos a hacer en los próximos 5 años. En Venezuela la fecha no está definida, pero entre octubre y diciembre de este año Maduro intentará buscar otra reelección por 6 años. La gran duda será las garantías de estos comicios, en un momento de apertura y levantamiento de sanciones. La otra incógnita será si la opositora María Corina Machado podrá presentarse. No hay que sacar del radar las presidenciales de Panamá del próximo 5 de mayo, especialmente tras las protestas de los últimos meses, y las de República Dominicana 2 semanas después, donde Luis Abinader buscará la reelección. Uruguay cerrará el año el 27 de octubre. Aquí un renovado Frente Amplio tratará de volver al poder tras perder hace 5 años contra el conservador Luis Lacalle Pou. 3 semanas de gobierno, 3 paquetes de reforma y el último, el más grande de todos. Primero fueron las medidas de emergencia para hacer frente a la crisis económica, entre ellas una marcada devaluación del peso argentino. Luego fue el polémico megadecreto con el que el Poder Ejecutivo busca modificar o derogar 366 leyes que regulan distintos sectores de la economía. Y ahora, con apenas 17 días en el poder, el presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso una ley ómnibus, es decir, un proyecto con muchas leyes con las que busca una transformación a fondo del país. Los más de 600 artículos de la nueva ley proponen reformas profundas en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral, e incluye la petición de permitirle al Poder Ejecutivo legislar sobre asuntos en los que hasta ahora solo puede legislar el Congreso. El propio Milei señaló que este proyecto legislativo es el más profundo, ya que contiene 2/3 de todas sus propuestas de reforma. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años. En este video te contamos 4 claves para entender qué propone y por qué es polémica la ley ómnibus de Javier Milei. Entre todos los artículos de la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, destaca uno que preocupa especialmente a los críticos de Milei. Es el que pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. La ley pide que esa emergencia se extienda hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, que tenga una duración de 2 años prorrogables por otros 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Así lo explica desde Buenos Aires Verónica Smink de BBC Mundo. Si esto se aprobara y después se prorrogara, podría significar que Milei en sus 4 años de gobierno tendría no solo el poder ejecutivo, sino también el del legislativo. Tendría básicamente 2 de los 3 poderes en sus manos, algo que sus críticos dicen que sería básicamente como si fuera un monarca, por lo cual esta parte de la ley seguramente sea una de las más resistidas.
Milei ha repetido que para lograr reducir el déficit fiscal y atacar la crisis inflacionaria argentina es necesario desregular por completo la economía y recortar de forma drástica el gasto público. Por eso, entre otras muchas medidas, esta ley propone declarar sujetas a privatización a todas las empresas del Estado. Se trata de unas 40 compañías públicas, entre ellas la petrolera YPF, Aerolíneas Argentina, el Banco Nación, el Correo Argentino, la Casa de Moneda, que es la que imprime los billetes, la Agencia Estatal de Noticias Telam, la Empresa Nacional de Agua y la compañía Ferrocarriles Argentinos. La ley también incorpora nuevos límites a las protestas, un punto controvertido para un país acostumbrado a las movilizaciones de calle. El proyecto enviado al Congreso propone aumentar las penas hasta 5 años a quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impida o estorbe la circulación o el transporte público o privado. También pide hasta 4 años de prisión a quienes utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público. Y se incluye una pena aún mayor si se extorsionan a las personas para que asistan a una protesta. En la Argentina se le está prohibiendo a las personas movilizarse frente a un ajuste contra los que menos tienen brutal. Y por otra parte, esta misma propuesta del gobierno pide eliminar las penas a quienes utilicen armas en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Actualmente el Código Penal argentino solo permite usar armas a las fuerzas de seguridad cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo. ¿Y qué tan viable será para el gobierno de Milei aprobar su ley ómnibus? Pues, aunque Milei ganó la segunda vuelta electoral con casi el 56% de los votos, en la primera vuelta, que es la que vale para obtener los escaños en el Congreso, sacó apenas el 30% y quedó en segundo lugar. Con esos resultados electorales, su partido, La Libertad Avanza, hoy cuenta con unos 40 diputados y 7 senadores. Eso representa un 15% de todo el Congreso que debe discutir la ley en el primer mes de 2024. El nuevo gobierno no solo deberá contar con todo el apoyo de la coalición de Juntos por el Cambio del expresidente Mauricio Macri, que quedó al borde de la fractura por sus diferencias respecto a la alianza con Milei. También afrontará la presión de una parte de la población que ya ha demostrado con protestas y cacerolazos su rechazo al cambio profundo que el nuevo presidente quiere implantar aceleradamente en Argentina.